Muchas veces jugamos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos permite. Y a veces como que queremos inclinarnos y nuestros sentimientos, nuestra vista, se fija mucho en la mundanalidad, en ese mundo que anda sin fe, sin esperanza. Y muchas veces como que el enemigo nos hace comparar. No, pero si aquel vive bien, a aquellos no les pasa nada. Es real, usted está viendo lo real. Porque en esta vida cotidiana es así. El mismo salmista, allá en el libro de Eclesiastés, describe lo que es la vida humana. Y dice que en cierto momento se sentó a analizar y dijo, verdaderamente todo es vanidad. Y muchas veces el enemigo nos quiere confundir con eso. Y vemos la humanidad, pero si la humanidad vive bien, se muere el que no sirve a Dios y se muere el que le sirve a Dios. Seguro que sí. Se enferma el que no le sirve a Dios y se enferma el que le sirve a Dios. Porque es la ley de vida que Dios dejó establecida. Porque Dios lo que promete lo cumple hasta el final. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, hizo unas promesas. Y están ahí y todos disfrutamos de ellas. Nos dio el libre albedrío para que usted y yo dispongamos de lo que queremos hacer. Ahora, hagámonos una pregunta. En ese libre albedrío, ¿qué queremos hacer con nuestra vida espiritual? Con nuestra alma, ¿qué queremos hacer? ¿Qué futuro le queremos dar al alma? Ese espíritu que Dios nos ha dado, ¿qué futuro le queremos dar? Porque hay veces que quizás la palabra como que nos quiere convencer. Pero hay algo en nuestro interior que nos impide que la palabra nos persuada por completo. Sucede como en cierto momento cuando Pablo sale en defensa, cuando está preso, cuando él quiere apelar a abogar por sí mismo y lo llevan ante el rey Agripa y él empieza a narrar y a plantear su defensa. Y en cierto momento Pablo se refiere al rey Agripa y le dice: oh rey, yo sé que tú crees. Yo sé que tú crees a lo que estamos hablando, porque no lo hemos hecho nada en oculto. Yo sé que tú crees. Hasta en cierto momento el rey Agripa le dice: oye Pablo, a la verdad que tus palabrerías por poco me convencen a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Pero había algo en aquel hombre que no le permitía que la persuasión llegara completa. Y era que no quería aceptar el señorío de Dios. Querían seguir viviendo en la tradición, en la vieja ley. Pero aún Pablo allí le decía: no que por poco seas persuadido, sino, dice Pablo, cuánto yo quisiera que todos tuviesen la misma libertad que yo tengo. Quiere decir, hermanos, que usted y yo en Cristo tenemos una libertad. Esa libertad no te la puede dar el mundo. Esa libertad no te lo puede dar los placeres del mundo jamás. Quizás la respuesta de Pablo pueda sonar incoherente, porque aún Pablo estaba con cadenas. Pero Pablo le dice: aun cuanto yo quisiera que todos disfrutasen de la libertad que yo disfruto. Y dijo: excepto estas cadenas que me atan. Porque Pablo estaba preso. Pero con la libertad que Pablo expresaba del evangelio de salvación,
que es la libertad que usted y yo tenemos que tener. Porque si usted y yo no gozamos de esa libertad, quiere decir que hay algo que nos está atando para no sentir la libertad que sentía el apóstol Pablo. Pero antes de seguir ya con esa introducción, ahí mismo donde están sentaditos, vamos a hacer, ¿verdad?, pues una oración para que Dios nos dirija en lo a seguir que podamos expresar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este momento por esta bendición, por este privilegio que tú nos concedes. Te pido en este momento, mi Dios, que tú seas quien obre. Me pongo en tus manos, Señor, para hacer lo que tú quieras que hagamos. Ya que nos ponemos en una disposición, Señor, pero sin tu dirección, sin tu presencia, no podemos hacer nada. Dependemos de ti, Señor, totalmente dependemos de ti. Ayúdame a expresar como tú quieres que expresemos de tu palabra. Mi Dios, como está escrita, como tú quieres que la describamos. Señor, pon la forma, mi Dios, y dame y pon en mis labios tu palabra. Pasa carbón encendido por ellos y lléname de tu bendición. Y que esta tu palabra me hable a mí primero, me edifique a mí primero, mi Dios, y que pueda edificar a todo aquel, mi Dios, que se ponga en esa disposición de escuchar tu palabra. Pues gracias te damos, todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, más del Espíritu Santo. Amén. Bien, y siguiendo bajo lo que estábamos ya hablando, nosotros conocemos ya de antemano la historia del apóstol Pablo, un hombre fiel, un hombre devoto al evangelio, no a la tradición, no a la mundanalidad, sino que un hombre comprometido, dado al santo evangelio de salvación. Un hombre que no pensaba en sí mismo, sino que él pensaba en los demás, como le estaba expresando minutos antes, que él deseaba que todo el mundo sintiera la libertad que él sentía. Porque aquel creyente que ha tenido un encuentro genuino con el Señor, con el Cristo de la gloria, que ha tenido un encuentro que ha chocado con la cruz del evangelio, hermano, siente una libertad, que es la libertad que tenemos que tener en nuestro espíritu. Esa libertad que nos permite alabar a Dios, no importa la circunstancia, aún en la prueba, en la tribulación, en la enfermedad, en el proceso cual sea. Esa libertad nos hace caminar, nos hace hacer la voluntad de Él, porque ahí es donde se prueba el verdadero creyente. Cuando estamos en una prueba genuina, ahí es donde Dios nos prueba, como probaron al apóstol Pablo. Porque es fácil caminar cuando el camino está llanito, que no hay pendientes ninguna, que no hay hoyos. Es fácil caminar. Pero no, el evangelio cuesta, la salvación cuesta. Hay que pagar un precio por sentir la libertad en nuestras vidas. Y la persona que no siente la libertad está atada. La persona puede decir que no, pero está atada. No siente una felicidad completa. ¿Por qué? Porque lo que siente es momentáneo, temporero. Quizás sale a una fiesta pagana. Si estuvo media hora o 3/4 de hora en la fiesta, entre comillas, estuvo alegre. Pero ya llegando a la hora de terminar la fiesta, ya en su mente está la situación, está el problema, está el desespero, está el que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a buscar para satisfacer la necesidad que tengo? Gracias le damos a Dios que por medio de esa libertad el cristiano no vive en esa incertidumbre. El cristiano camina firme. El cristiano camina en una condición decisiva. Pero hay que buscarla.
El tema, dentro de lo que yo le pueda hablar en esta noche, si Dios me permite seguir en esa línea, le puse: tira de tu barca lo que te pueda impedir navegar. Tira de tu barca lo que te pueda impedir navegar. El cristiano tiene dos opciones. En esta vida tiene dos opciones: y tomar la barca que por el libre albedrío que Dios nos ha dado, montarse en ella. Está la barca de la vida, de esta vida perecedera. Pero está también la barca en la vida del evangelio. Muchas veces en la barca que vamos hay cosas que se van acumulando que nos impiden navegar con libertad, porque las naves están diseñadas para navegar en alta mar, pero ya tienen un diseño de fabricación y la diseñan por la cantidad que va a cargar de peso. De ahí sacan cálculos y diseñan los motores que van a empujar esa embarcación. Pero cada vez que van a llenar esa barca, todos los que van a entrar ahí tienen que pesarlo. ¿Por qué? Porque no puede exceder el peso de fabricación. Porque una vez que le va a impedir para navegar a la velocidad que necesita navegar para poder llegar a tiempo al otro puerto. Lo otro es que si se topa con una tempestad, no puede tener un sobrepeso porque no puede enfrentar los vientos contrarios que se puedan conseguir en alta mar. Y el mismo peso puede destruir la nave al impactar las fuertes olas. Así también nosotros estamos montados en una barca. Está la barca que nos conduce a la vida eterna, pero está la barca también que conduce al ser humano al infierno. Yo no sé en esta noche en qué barca tú estás montado o tú estás montada en esta noche. No sé en qué barca has preferido montarte, pero una cosa sí sé decir, que yo he preferido montarme en la barca que me va a llevar al cielo. Pero yo no sé en qué barca tú te sientes montado. Yo no sé en qué navegación andas o puedas preferir andar. Pero Dios te ha dado la libertad. Dios te ha dado también la oportunidad que tú puedas decidir en qué barca montarme. En la lectura que escuchamos en esta noche, que se leyó en el devocional, quizá la podemos leer en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Quizás podemos escuchar o leerla y quizás podemos escuchar el naufragio de Pablo. Pero no solamente es simplemente el naufragio de Pablo. En esa palabra hay una grande o muchas enseñanzas para nuestra vida. Porque quizás podemos escucharla o leerla y podemos decir el naufragio de Pablo. No, si vamos a leer detenidamente, a investigar, a indagar en esa porción de la palabra, hermano, de cada versículo hay una enseñanza para usted y para mí. No es solamente que Pablo lo montaron en una barca y hubo un naufragio. No. Hay una grande enseñanza que si usted y yo nos hacemos de esa enseñanza, nos puede ayudar a definir en qué barca nos queremos montar o definir o mirar en qué barca estamos montados. Ahí vemos un hombre en ese relato de ese naufragio. Vemos un hombre totalmente atado al propósito de Dios. Porque aún en el capítulo anterior del que yo estaba hablando, del 26, vemos un hombre que era ciudadano romano, porque tenía la ciudadanía romana. Un hombre que no usó de esa ciudadanía por amor a qué, por amor a otros de aquellos que él tenía que llevar el evangelio de salvación.
Y él quiso o permitió o optó por ser preso, teniendo en las manos la libertad. Lo que tenía que hacer era solamente sacar la ciudadanía romana y Pablo quedaba en completa libertad. Pero él rehusó totalmente de la ciudadanía romana porque él quería atarse al propósito de Dios. Ahora, yo no sé cuántos estamos comprometidos de atarnos al propósito que Dios tiene con nuestra vida espiritual, como lo hizo el apóstol Pablo. Y dice que en aquella apelación que él hizo, pues como no pudieron hallar causa contra el apóstol Pablo, una causa contundente para poder apresarlo, el apóstol Pablo quiso apelar al César, ir a Roma, que era su propósito. Él quería llevar el evangelio a Roma porque él sabía que el evangelio todavía no había llegado a la ciudad de Roma. Y Dios le había dado en visión al apóstol Pablo que era necesario que él llegara a Roma. Ahora, él no le había revelado al apóstol Pablo en qué condiciones o cómo lo iba a llevar allá a la ciudad de Roma. Una cosa Pablo sabía, que tenía que cumplir el propósito que Dios tenía con él. Pero Dios no le había dicho en qué manera lo iba a llevar. Si lo iba a llevar en una nave bajo libertad, o lo iba a llevar preso, o lo iban a llevar por tierra, o lo iban a llevar por aire. Pablo no tuvo esa dicha de que Dios le revelara de cómo iba a poder llegar a Roma. Lo mismo que nos pasa a usted y a mí en esta vida. En la barca del evangelio, Dios nos ha prometido la barca. Estamos montados en la barca. Él nos ha prometido una salvación, pero dentro de lo que nos ha prometido, Él no nos ha dicho qué tempestades vamos a conseguir en el camino. Por lo tanto, tenemos que ir atados al propósito de Dios para poder mantener la fe en Él, para poder cruzar y poder llegar al destino que queremos llegar en la barca del evangelio, para poder llegar al cielo. Si nosotros leemos del versículo 3 al 8 de esa porción bíblica del capítulo 27 de los Hechos, del capítulo 3, dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos, y haciéndose a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, a Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave Alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacios y llegando a duras penas frente a Guido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Dice que estando allí, el centurión, el jefe de la guardia, de los guardias que custodiaban a todos aquellos presos, donde también Pablo estaba dentro de ellos, dice que le permitió al apóstol Pablo compartir con los amigos. Allí estaban aquellos fieles, aquellos seguidores de Pablo, que ayudaban a Pablo a llevar el evangelio. Allí llegaron a aquel puerto donde ellos sabían que habían ya apresado al apóstol Pablo, pero el cariño espiritual, el calor espiritual, ellos querían dárselo a aquel hombre. Y dice que ellos llegaron allí, y podemos ver que el carácter consagrado de Pablo y el cómo mostraba su amor cristiano también le ayudaron a ganarse el favor. Pablo era diferente a los demás prisioneros que estaban a bordo. Todos los demás prisioneros, probablemente que andaban con el apóstol Pablo, iban a ser sentenciados a muerte.
Pero había una diferencia dentro de aquellos presos que habían allí. Allí estaba el apóstol Pablo, un fiel seguidor de Jesucristo, que se había atado al propósito de Dios y hacía la diferencia dentro de aquellos presos. Que fue tan así que Dios lo puso en gracia con el centurión. Y gozaba de ciertos privilegios que los demás presos no gozaban. Aunque ya ellos sabían de antemano que el apóstol Pablo no era un criminal peligroso. Ellos sabían por la causa que llevaban al apóstol Pablo a Roma. Pero la fidelidad del apóstol Pablo con el Cristo que había conocido, la fidelidad, el comportamiento, en la forma de Pablo hablar, de actuar, de moverse dentro de ellos, se ganó un respeto al que dirigía, a los oficiales, a los guardias. Y el Señor lo puso en gracia. Lo mismo que sucede cuando usted y yo verdaderamente somos fieles. Cuando sentimos la presencia del Señor, cuando somos fieles a ese que nos llamó, que nos escogió por soldado. Cuando usted y yo somos fieles, donde quiera que vamos, se abre una puerta. Se cierra una, pero Dios abre otra. ¿Por qué? Porque Dios nos pone en gracia. Y dentro de los problemas, de las situaciones, damos gracias. Y decimos, Señor, yo no sé cómo pasó, pero algo tú hiciste que aquello me resolvieron el problema. O me dejaron entrar, o me libraste de aquello. Es porque la gracia de Dios obra en aquellos que verdaderamente tienen la gracia de Dios en su interior. El creyente no debe hacer mucha fuerza frente a una puerta. De ningún lugar. Y si tiene una credencial, mucho menos. Mejor guardarla. A menos que no sea en un caso de una emergencia, de una necesidad. Es mi forma de pensarlo. Porque en cierta ocasión yo llegué a un lugar, no lo quiero decir por decirlo. Me llamaron y cuando llegué al lugar que tenía que subir, creo que era el piso número 7, número 8. Cuando llegué abajo me identifiqué con el guardia. Le dije, mire, yo voy para tal piso que me llamaron porque hay una necesidad. Me dijo, no, véngase. Y yo no llevaba credenciales ninguna, ni era la hora de subir. Pero también me di cuenta de una persona que trajo su credencial y no la dejaron subir. Yo dije, Señor, pues quiere decir que tú pones en gracia. Quiere decir que cuando hay una necesidad y tú quieres que esa necesidad se cubra, algo tú haces para que el plan tuyo se lleve a cabo. De esa manera actuaba el apóstol Pablo. Y Dios lo puso en gracia en aquella guardia donde lo tenían custodiado como los demás reos. Pero había algo diferente en Pablo que debe haber en usted y yo, aquellos que servimos a Jesucristo. Eso tiene que reflejarse. Nuestra manera de andar, nuestro porte. Bueno, fue tan así que cuando fueron a apresar al maestro, que lo llevaron para sentenciarlo ya, dice que Pedro se arrimó por allí y a distancia pudieron olfatear de que Pedro era uno de los que andaba con Jesús. Hermano, el que es creyente de verdad, es difícil esconderse. Al igual que si hace la maldad o hace la fechoría que quiere hacer, es difícil esconderse. Porque dice que la vista de Jehová, donde quiera que vaya, lo ha de ver. Y si somos mensajeros de Jesucristo, donde quiera que vayamos, no podemos ir escondidas. Tenemos que ir con la frente en alto y propagar el evangelio de salvación. Aún allí detestaron al apóstol Pedro. No, si tú eras, a ti se te ve que eres uno de ellos. Lo pudieron identificar. Quiere decir
que aquellos que le servimos al Señor tenemos una carta de representación donde quiera que vamos. Que el mismo Espíritu nos respalda. Y qué lindo cuando usted sin hablar pueden decirle, usted es creyente, ¿verdad? Sin usted hablar una media palabra. Que le puedan decir, vayan donde usted es creyente, ¿verdad? Eso es lindo. Siéntase privilegiado, no se sienta avergonzado. Si alguien le pregunta, ¿usted es creyente? Dígale, sí, para la gloria y honra de Dios, Dios me ha permitido conocerle. Y a Él le sirvo. Y a la vez hágale la pregunta, ¿usted le sirve al Señor? Y ahí mismo aproveche, mire, con 2 palabritas nada más, usted le habla del Evangelio de salvación. Y ahí predicamos a Cristo. Aprovechamos llevar las buenas nuevas. En el versículo 9, del 9 al 10, vemos ahí a un preso. Y podemos pensar lo que quizás podemos pensar. Un preso dándole un consejo al piloto de la nave, al dueño de la nave, al centurión de los guardias, a los que estaban custodiando a ellos mismos, a los presos. Si leemos el versículo 9, dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ya ahí vemos el apóstol Pablo tomando una acción de valentía. Fíjense, y quiero hacer un paréntesis aquí en estos versículos, en el 9 y el 10. Si analizamos bien las palabras del apóstol Pablo, fíjense que ahí el apóstol Pablo está hablando en un término personal. No está hablando en un término como profeta o enviado por Dios, sino que ahí el apóstol Pablo está usando su criterio, su conocimiento. Porque los que hemos leído la historia de Pablo, Pablo no era cualquier persona. Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento. Y no solo eso, que ya a las alturas de lo que había caminado predicando el Evangelio, ya Pablo dice que había ya caminado unas 3.500 millas en el mar Mediterráneo, llevando el Evangelio de un lado a otro. Aquel hombre que predicaba el Evangelio también tenía un conocimiento. Ya Pablo sabía de las condiciones, de las estaciones del año. Pablo sabía que en ese tiempo que estaban, que querían navegar, era ya el tiempo del invierno, que era sumamente peligrosa la navegación en ese entonces. Y ya Pablo, conociendo y estando ya en ese puerto, Pablo le dice y le da las advertencias. Un reo. Pero ya Pablo percibía lo que iba a pasar. Pero ahí Pablo estaba hablando bajo el conocimiento que él tenía. No en una palabra profética, sino bajo su conocimiento. Porque en la vida actual que usted y yo tenemos, Dios nos ha dado una mente. Dios nos ha dado unos conocimientos, un intelecto que usted y yo tenemos que saber conocer cuáles son aquellas cosas que nos pueden impedir para la salvación del alma. Si usted va a cometer una fechoría, un pecado, el pastor no tiene que estar ahí a su lado para decirle no lo haga. Ya usted tiene un conocimiento, tiene un intelecto que Dios les ha dado por naturaleza, nos ha dado, humana. Que ya sabemos por naturaleza y por el conocimiento que tenemos, como hablaba el apóstol Pablo, que podemos detectar cuando hay un peligro. Podemos detectar cuándo podemos perecer.
podemos percibir la tentación. Aquel hombre, atado al propósito de Dios, estaba hablando en el aspecto del conocimiento humano que él tenía. Y le decía que permanecieran en aquel lugar que ya estaban, porque ellos estaban planeando moverse a otro puerto, porque para los marineros no le era cómodo invernar en aquel lugar, porque era incómodo. Y ellos necesitaban un lugar donde ellos pudiesen ir a las fiestas, a disfrutar, a beber licor. Y por querer buscar el beneficio propio, no quisieron escuchar aquella voz. Pablo les aconsejó: no sigan. No sigan, que vamos a perecer. No solamente la nave, nuestras vidas van a perecer. ¿Cuántas veces el pastor te ha dicho no sigas? ¿Cuántas veces el pastor te ha dicho detente ahí que hay un peligro? ¿Cuántas veces el pastor te ha dicho no te muevas? No están las condiciones para moverte. ¿Cuántas veces el Espíritu te ha dicho no te muevas, no dejes el paso que vas a perecer? Las mismas palabras que usaba el apóstol Pablo para el dueño de la nave, para el que piloteaba la nave, para el centurión, para los guardias. Quiere decir que el apóstol Pablo no estaba velando por él nada más. Pablo estaba abogando por todos los que iban en la nave. Cuando el pastor nos llama y nos está llamando y te está llamando, él no está abogando por él nada más. Él quiere que tú te mantengas en la misma nave que nos va a conducir al cielo. Por eso es que él te dice: no te muevas de ahí. Mantente ahí, que ahí es donde Dios te quiere. Pero muchas veces retamos el mal tiempo. Muchas veces retamos la estadía donde estamos. El lugar seguro, aunque incómodo, pero estamos seguros. Y muchas veces retamos porque queremos movernos de ahí, porque quiero buscar un beneficio, quiero complacer la carne, quiero complacer los ojos. Y ahí es donde está el problema. Que todos queremos complacernos, menos complacer el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahí es donde está lo triste. Por eso es que Dios nos ha dado un conocimiento a usted y a mí, para que usted y yo identifiquemos en qué nave estamos montados, qué cosas hay en nuestra nave que nos van a impedir navegar hacia puerto seguro. Tenemos que estar alerta. En este tiempo que estamos, usted y yo tenemos que estar alerta en nuestra nave. Que no nos vaya a pasar como aquellos marineros que tenían una nave e iban para Tarsis. Ellos no estuvieron alerta, no se dieron cuenta y allí se les subió Jonás. Dice que en aquella nave se le montó Jonás. Jonás es tipo de maldición en una nave. Dice que arrancaron para Tarsis, adentraron en alta mar y dice que allí se le presentó una tempestad a aquellos marineros. Y dice que la tempestad era tan grande que ya ellos no podían luchar con la nave. Lo que muchas veces nos pasa en la vida actual, nos descuidamos y se nos montó Satanás en la nave. Se nos ha levantado una tempestad que no podemos controlar la nave. El pastor le llama por otro lado, el espíritu por otro lado, el padre por otro lado, la madre por otro lado, y la nave se sigue hundiendo, la nave sigue tragando agua. ¿Por qué? Porque hubo un descuido y en su nave se le montó Satanás. Dice que aquellos marineros empezaron a hacer fuerza y dice que ellos sacaron
de la nave todo lo que ellos entendían, todos los enseres que había, dice que los sacaron de la nave y los tiraron en alta mar, buscando alivianar la nave para poder enfrentar la tormenta. Pero entre más peso ellos le quitaban de lo que ellos entendían que le podía impedir la navegación, dice que más bravo se ponía la tormenta. Y muchas veces que eso nos pasa, que el pastor nos llama y empezamos a hacer y a buscar algunas cositas. No, quiere decir que es esto. Esto yo lo puedo echar a un lado, pero esto yo no lo puedo sacar de mi nave. Esto sí, pero esto no. Y empezamos a clasificar aquellas cosas que nos impiden para que nuestra nave se mantenga al nivel y enfrentar la tormenta que se ha avecinado. Pero no queremos someternos como hizo el apóstol Pablo, un hombre que verdaderamente se había sometido al propósito de Dios. Y enseguida nuestra nave, mire, empieza a hundirse y sentimos que la madera de la nave empieza a estrellar. Y dice que aquellos marineros ya no encontraban más nada que hacer. Imagínese usted en una tormenta, en alta mar, sin usted poder ver ni siquiera la palma de sus manos. ¿Cómo usted se encontraría? No permita usted encontrarse en una tormenta donde usted no se pueda ver la palma de las manos. No, usted no permita encontrarse en una tormenta que usted no vea la luz del sol, ni vea las estrellas, ni vea la luna. Procure usted estar en una nave segura. Y dice que ellos siguieron luchando, cada uno en el miedo que tenían. Cada uno acudió a su Dios. No había respuesta de nada. Pero dice que uno de los marineros o el capitán de la nave se percató de que allí abajo había lo más pesado que estaba hundiendo la nave. Pero ellos no se habían dado cuenta. Allí había una persona que era lo que estaba permitiendo que la nave se quería hundir. Y dice que no podían mantener la nave. Y dice que ellos fueron, mira, le dijeron: dormilón, comilón, levántate, clama a tu Dios que la nave se lo está hundiendo. Hemos enfrentado una tempestad y tú aquí durmiendo. Muchas veces pasa que estamos dormidos en el cuarto, en la recámara de la nave, en la parte de abajo de la nave, y no nos damos cuenta de la nave que está arriba. Ya se está por romper. No nos damos cuenta que arriba, o sea padre, o sea madre, arriba están nuestros hijos luchando con la nave. Arriba está la esposa luchando con la nave. Y ahí está el esposo o el padre acostado, descuidado, no queriendo escuchar el llamado que se le está haciendo. Y el pastor lo llama y la tempestad en el hogar o en la familia y no se da cuenta, pero sigue dormido en la parte baja de la barca porque allí no se está dando cuenta de la tempestad que está a la parte de arriba. Allí había un hombre irresponsable llamado Jonás, un desobediente a la voz de Dios, al mandato de Dios. Y por culpa de aquel desobediente que había allí acostado en la nave, aquellos pobres marineros casi perdían la vida. Vamos nosotros a asegurarnos, vamos a quitar de nuestra nave aquello que nos pueda impedir. Usted no piense en usted mismo, en usted misma que se siente segura de sí mismo o de sí misma. Piense en sus hijos, piense en su familia que están enfrentando la tempestad. No piense egoístamente, piense en lo que Dios le ha dado, en lo que Dios le puede dar más próximo. Porque hay personas que son egoístas en la vida. No solamente hay personas egoístas hacia el dinero o a otras cosas, también hay personas egoístas en su forma de pensar, de ser, de actuar.
que muchas veces piensan en sí mismo, pero no piensan en sus hijos, no piensan en su esposa, no piensan en sus padres, no piensan en sus madres, que sufren, que gimen, que son los que están recibiendo la investidura del mal tiempo, que lo ha provocado un comilón y dormilón, como decían los marineros, a Jonás, que estaba en la barca. Pero ¿qué le pasó? Dice que lo sacaron para afuera, lo levantaron y le dijeron: sal para afuera, clama a tu Dios, clama a tu Dios, dormilón, clama a tu Dios a ver si tiene misericordia de nosotros, que ya no podemos hacer más nada por la nave, vamos a perecer todos. Cuando le dijeron a Jonás que todos iban a perecer, entonces empezó Jonás a hacer conciencia. Pero ya era tarde. Ya era tarde, había que tomar una decisión sí o sí. Y Jonás no encontró otra alternativa que decirle: miren, aquí está el problema de la tempestad. Aquí está el problema de la tempestad. Sencillamente lo que tienen es que hacer es tirarme a lo profundo de la mar y la tempestad de cesar. ¿Qué prueba amarga tuvo que pasar Jonás? ¿Por qué razón usted tiene que pasar por esa situación amarga que pasó Jonás? Usted procure que ahora tiene la oportunidad no tener que pasar por el proceso que pasó Jonás a causa de la desobediencia. Y que usted no sea piedra de tropiezo para que la nave de su familia o la nave de su esposa, de su esposo, de su papá, de su mamá, no se vea en una tormenta que pueda perecer. Usted no sea la persona provocativa que ha provocado ese mal tiempo. Aproveche el tiempo que Dios le ha dado, la oportunidad que Dios le ha dado. Váyase en oración, váyase en ayuno, sométase a la obediencia, aunque usted no entienda. Váyase, obedezca y usted verá la bendición del cielo. Porque de qué vale que nosotros, como decía nuestro pastor en estos días, conozcamos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, si no hemos podido conocer al Dios de la Biblia. ¿De qué vale que usted y yo sepamos las historias completas? Que de nada me va a dar la salvación las historias. Para nada. Es bueno conocerlas, las historias sí, pero la esencia de la salvación no está en la historia. La esencia de la salvación es haber conocido al Cristo crucificado, que se dio en la cruz del Calvario por usted y por mí, y que ahora estableció una nueva ley. A mí no me interesa cuántos pasos habían de Jericó a Jerusalén. No me interesa que si los saduceos salieron de los macabeos, de los otros. Eso no hace la esencia de la salvación ni del evangelio. Ahora, una cosa me hace la esencia, es la obediencia, el sometimiento, identificar la nave correcta que me va a conducir al cielo. Eso sí que nos debe interesar. Porque podemos estar un año completo, un mes completo cuestionando la historia, que si la historia era así o tú no la sabes así. Mire, eso no nos va a dar la salvación. Nos va a dar la salvación en cómo usted y yo nos sometamos a la obediencia, en cómo usted y yo pongamos el oído a escuchar la enseñanza, la palabra, el llamado que se nos hace a diario. Eso es lo que nos va a dar la salvación. Porque como decía nuestro pastor, los escribas y fariseos vivían una vida creyendo que estaban sentados a la falda de Dios, porque conocían la ley, andaban con ella debajo del brazo.
Pero lo que hacían era que estaban más condenados por lo que sabían que no hacían. Pero usted y yo tenemos un privilegio hoy de que se nos está indicando cuál es el mal tiempo. Nos están diciendo: no te muevas. La experiencia. Muchas veces escuchamos, quiero hacer también este paréntesis, muchas veces escuchamos al pastor llamándonos y trayéndonos ciertas experiencias de la vida, hablándonos en un carácter personal. Y muchas veces hemos escuchado, y todos lo hemos escuchado, que él dijo: es bueno haber cumplido 50 años. Porque al cumplir 50 años, él lo dice de una manera jocosa, quiere decir que hay una experiencia. Hay unos conocimientos adquiridos de la vida que cualquiera puede decir: yo conozco la palabra. Pero hay unos conocimientos por la experiencia, por el caminar, por las pruebas que a veces vienen. Se va adquiriendo unos conocimientos. Y muchas veces Él los pone a nuestra disposición para hacernos crear conciencia, como le decía el apóstol Pablo, aquellos marineros, aquel dueño de la barca. Pero ellos no querían ceder, porque para ellos era perjudicial quedarse allí, porque había una ganancia que había que adquirir. Era un barco que cargaba grano a Egipto, y ellos tenían que, como quiera, llegar. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en el bienestar. A veces nos enfocamos en que tenemos que hacer aquello. Hay veces que por 70 pesos vendemos la bendición del Señor. Hay veces que por $150 vendemos la bendición del Señor. Hay veces que por 2 horas extra vendemos la bendición. Hay veces porque nos llama un cliente y hay que resolverle. Son 300 que le voy a cobrar porque es fuera de hora. Por $300 vendemos la bendición del Señor. Nos pasa como les pasaba a aquellos marineros. No, aquí no nos vamos a quedar, tenemos que movernos. Pero Pablo les advirtió, Pablo le dijo lo que le iba a suceder. Que iban a perder la nave, iban a perder todos los que estaban dentro de la nave. Pablo estaba consciente de lo que estaba enfrentando. Lo que usted y yo tenemos que divisar. Estar consciente de las consecuencias de la desobediencia. Llegó el momento crucial. Allá en el versículo 20 llega el momento crucial. Dice: y no apareciendo sol. Ya ellos habían entrado en la tempestad. Habían tenido que entrar en ella porque no les costaba. Se confiaron como a veces nos pasa, de una brisa del sur que venía. Y ellos decían: esta es la misma brisa que nos va a ayudar a que la nave corra más rápido antes que venga el mal tiempo. Porque dice la historia de que era una nave muy grande. Por eso dice que a duras penas llegaron al lugar del destino que habían propuesto. Porque era una nave grande y iba cargada de grano. Y ellos dijeron: una nave que prácticamente tenían que dejarla mover con la trayectoria del viento que le ayudara a moverla. Recuérdense que antes no había motores, por si acaso. Era a mollero que había que mover esa nave, enfrentar la tempestad. Y dice que ellos tuvieron que enfrentar el problema del cual Pablo los estaba librando. Pero dice allá en el versículo 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué problema estaban enfrentando? Había llegado la hora cero. Ya no había esperanza de vida. Ellos se habían dejado llevar donde el viento los llevara porque no tenían otra opción. Ahora sí,
que no había sol, ni luna, ni estrella, ni dirección, ni veían tierra cerca. No permita que esa condición llegue a tu vida. No permita que te encuentres en alta mar sin una dirección, sin esperanza de vida. No permita que el diablo te lleve al infierno y cuando abra los ojos, allí tú digas: no tengo esperanza de vida ninguna. Joven, tú que estás jugando con el buen tiempo que ahora mismo te favorece. Tú que estás abusando de la estadía en el puerto que estás seguro. No te muevas de ahí, te dice la palabra. Obedece a tu padre. Obedece a tu madre. Obedece, escucha la voz del pastor. Caballero, esposo, escucha la voz del pastor. Escucha el consejo de tu esposa. No permitas que llegues a la inseguridad y que te encuentres en el infierno sin marcha atrás, donde no vas a tener esperanza de vida eterna ninguna. No permitas llegar allá. Pero aquí vemos nuevamente a un hombre lleno del poder de Dios en el versículo 21 en adelante. Ahí se levanta un hombre que tenía miedo también, por si acaso. No vayan a pensar que Pablo no era humano. Al más valiente le da miedo una tempestad donde no hay esperanza de vida. Todo el mundo es guapo hasta que no se le llega la hora de la muerte. El más guapo que pueda haber, mire, tiembla ante la presencia de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos a un nivel que no hay más ninguna esperanza, no queremos ajeguindar. Nos acordamos de Dios. Pero allí había un hombre que todavía mantenía la fe en el Dios que había creído. Allí en aquella nave que estaba ya pereciendo, había un hombre allí que creía en un Cristo vivo y de poder. Allí se levanta Pablo. Si leemos el versículo 21, dice: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pies en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, aprovechándose Pablo de lo que le había dicho anterior, recordándoselo ahora, le dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero mire lo que le dice el 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, quien estoy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas. Quiero hacer un paréntesis ahí, donde le dije anterior que Pablo también le dio miedo, porque Dios envió el ángel donde Pablo y le dijo: no temas. Quiere decir que Pablo necesitaba una palmadita en medio de la prueba, en medio de las circunstancias que Pablo estaba cruzando. Pablo necesitaba una palmadita y allí envió Dios el ángel y le dice a Pablo: Pablo, no temas, no temas, Pablo, no temas, que nadie va a perecer, todo te lo voy a dar en ganancia, le dice el ángel de Jehová. Dice que allí Pablo se levantó y le dio ánimo a la tripulación y le dice: nadie tema, porque el ángel de Jehová, el Dios que yo sirvo y que en él yo creo, me ha visitado en esta noche y me ha dicho que ninguno de ustedes ha de perecer, le dice aquella tripulación completa.
Allí había un hombre que clamaba a Dios, pero allí también había un hombre que estaba pasando la prueba. Yo no sé en qué prueba tú te encuentras ahora mismo. Yo no sé en qué situación estrecha tú te encuentras, que quizás no ves esperanza, que quizás el enemigo te dice no vas a poder vencer. Pero ahí está el ángel de Jehová, el mismo que se le apareció al apóstol Pablo, que te dice no temas. Ese mismo ángel que se le apareció al apóstol Pablo en medio de la tormenta, de la crisis que estaba cruzando, se te va a aparecer a ti y te va a decir, no temas que yo estoy contigo. Le dice Pablo, nadie tiene que temer. Ahora él le dice, tienen que escucharme. Al mismo que yo le digo, iglesia, en esta noche, nadie va a perecer, pero hay que escuchar al ángel de la iglesia. Hay que escuchar el llamado. Hay que escuchar la advertencia si queremos ser salvos, si queremos mantenernos en la nave que nos conduce al cielo. Tenemos que escuchar la voz de aquel que nos está llamando. Este mensaje que Pablo le trae a aquella gente es un mensaje de sentimientos encontrados en parte. Porque Pablo le dice, eso sí, nadie va a perecer, pero va a haber la pérdida de la nave. Va a haber una grande pérdida, pero es de la nave, del trigo que va adentro, se va a perder. Muchas veces tenemos que echar la ganancia a un lado. Muchas veces tenemos que permitir que la nave equivocada que andamos se hunda, se rompa, para poder montarnos en la nave segura que nos conduce al cielo. Eran buenas noticias para aquellos que se sentían que iban a perecer, pero eran malas noticias para el dueño de la nave, para aquellos que tenían el interés económico por el medio. No les fue grata la noticia cuando Pablo le dijo que nadie iba a perecer, pero que la nave y todo lo que estaba dentro de la nave iba a perecer. Ahora Pablo no le estaba hablando por el conocimiento humano. Allí había un Pablo que bajo revelación, bajo inspiración profética, ahora sí le estaba hablando a aquellos que estaban en la prueba que estaban pasando. Allí estaba Pablo bajo la unción del Espíritu Santo, como muchas veces pasa que Dios toma los labios del ángel de la iglesia y te dice el por qué y cómo, bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Muchas veces envía un profeta y te da la voz y te dice, no te muevas, no des un paso, que vas a perecer. Alabanza a mi Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito Jehová. Aleluya. Alabanza. Ahí que abaso ley que alay. Anda we hate que alay. Anda wistrando rey que abaso. Bendito mi Dios, oh santo, santo. Aleluya. Qué lindo mi Dios es sentir tu presencia. Qué lindo mi Dios es sentir tu poder. Alabanza y que abajo ley. Anda we hate que alay.
Anda vaso, riquía vaso, leve agenda, wistrae. Anda wihei kialai. Anda wistrando livigenda lei kia sole vehei. Anda wihei kialai. Anda vaso livigenda. Anda wihei kia vaso livigenda.